Todos y todas bienvenidos. Les damos, le damos la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias sobre ciencia abierta. Eh, Vamos en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, bajo el liderazgo de la doctora Gabriela Jiménez Ramírez, y en nombre del Viceministerio de Investigación y Aplicación del Conocimiento, doctor Francisco Durán Colmenares, y quien les habla, la doctora María Alejandra Portillo, directora del despacho del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología. Le damos entonces la más cordial bienvenida, como les había comentado, al ciclo de videoconferencias en ciencia abierta. En esta oportunidad contaremos con la participación de la maestra Montserrat García Guerrero, estudiante del doctorado en formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca, España, y del doctorado de Gestión Educativa y Política Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Maestra en Ciencias Sociales y Humanidades con especialización en Comunicación por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Es licenciada en Letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue coordinadora editorial de la revista Migración y Desarrollo por más de 10 años y ha participado en más de 20 proyectos de investigación y en el manejo de una plataforma de acceso abierto para revistas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es además especialista en ciencia abierta y apoyo a la producción científica, gestora del AXCAN, repositorio institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y de la Universidad de Ciencia Abierta de la misma universidad. Es parte además de la Federación Latinoamericana de Semiótica y de la Asociación Mexicana de Estudios del Discurso. Cuenta con presentaciones en eventos nacionales e internacionales, así como también la publicación de dos libros. También queremos señalar que la profesora, digamos, está en el marco de una serie de investigaciones que tiene Ciencia Abierta, y es bueno decir que México, en ese sentido, tiene avances en esos estudios desde los años 90 y que ha logrado, pues, desarrollar líneas de investigación dentro del área. Entonces, sin más, vamos entonces a darle la bienvenida a la profesora Montserrat Guerrero. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a Longti, a usted, doctora, gracias por la presentación. Y pues yo creo que sin más ni más empezamos la presentación de una vez. El día de hoy yo quiero hablarles de cuáles son las experiencias mexicanas sobre la apertura de la ciencia, pero además no solo las experiencias, sino las propuestas de lo que viene, porque tal como va la cuestión, parece que la ciencia abierta llegó para quedarse y cada día son más los organismos internacionales y los gobiernos que no solo dan recomendaciones y legislan, sino que también la sociedad y los grupos de investigación están haciendo cosas al respecto. Si podemos avanzar, por favor. De entrada tenemos que saber qué está pasando actualmente. La realidad es que hay una producción masiva de ciencia desde hace décadas, desde hace años, y la ciencia siempre parece que ha estado divorciada de la sociedad y empatada con las altas esferas sociales como la Royal Academy, etcétera, etcétera. Entonces hay que preguntarnos, detenernos, y creo que es lo que está pasando en todo el mundo, y pensar, ¿la ciencia para qué? ¿Para qué sirve? Aquí hay un estudioso muy conocido que se llama Claudio Lomnitz, que hacía un trabajo que se llamaba el curriculismo mágico, que era esta producción masiva de productos divorciados de la sociedad para ir inflando los currículums e ir llenando estas plataformas de ciencia y tecnología que existen en el mundo, que te dan puntitos, te dan reconocimientos y te pueden dar algún apoyo económico. Entonces decía, parece un fetiche ir inflando esos currículums, pero no te pones a pensar realmente para qué sirve eso que estás produciendo. El año pasado se publicó un libro que se llama Ciencia sin freno, de Folguera, y él decía que los investigadores se ponen a producir sin pensar cuáles son las implicaciones o las razones de eso que están produciendo. Parece que hay una sinergia de estar haciendo puntitis, el productivismo, y realmente no estamos pensando para qué sirve. Entonces creo que ese fue uno de los motivos que hizo que hubiera como un alto y que se repensara la manera en que se estaba haciendo ciencia. Ya veníamos en una tendencia donde las grandes editoriales estaban promoviendo la publicación y la
le estaban midiendo por factor de impacto, índice H y todo esto, pero entonces dijeron, la ciencia realmente debe servir para el desarrollo, entendido en los dos sentidos, el neoliberal y el humano, el económico y el de desarrollo humano, y realmente la ciencia, ¿qué tanto está respondiendo a esta realidad y qué tanto hay un divorcio social? Les pongo estas imágenes de que en muchos sentidos la ciencia se entendía como esto, publicar en estas grandes revistas donde se pagaba para, los lectores tenían que pagar para ingresar, o realmente la ciencia es una exploración al mundo para mejorar. Y creo que estas son las preguntas de las que parte la ciencia abierta. Si podemos avanzar, por favor. Entonces, todavía en los años 80, 90, ¿cómo se compartía la ciencia? O sea, realmente se buscaba, idealmente debería ser un proceso de cooperación, empezar con una duda, una indagación, pero luego llegamos al punto de la ciencia, cómo debe demostrarse, cómo se debe hacer la comunicación pública de los resultados científicos. Y la verdad es que, si bien los esfuerzos científicos eran pagados mayormente por instituciones y de instituciones con recursos públicos que vienen de los impuestos, realmente cuando se publicaba en estas revistas de alto nivel, pues el conocimiento quedaba cerrado y realmente estaba de acuerdo a las lógicas de producción del capital en estas revistas que te cobraban por acceder, y entonces eso hacía que no cualquiera pudiera entrar y volvía la ciencia inaccesible, y realmente solo para estas esferas que yo les comentaba, que seguimos reproduciendo patrones del siglo XVIII, siglo XIX, donde la ciencia solo está disponible para una alta esfera. Entonces, frente a este problema, frente a esta realidad, es que se empiezan a pensar otras posibilidades para que la ciencia realmente pueda apoyar en los problemas sociales, pueda apoyar a la realidad económica incluso de los diferentes países y del mundo. Adelante. Entonces, aquí vemos que se encuentra una nueva necesidad, que la ciencia atienda a esta necesidad que se ve de que la ciencia responda, y más ahora, cuando estamos enfrentando una pandemia por COVID-19, nos damos cuenta que la ciencia realmente debe de estar ahí para solucionar las cosas. Todos estábamos esperando que la vacuna fuera la vía para salir del encierro, y entonces el paradigma que antes era positivista, dicen, por ejemplo, Luis Anglada y el profesor Ernest Abadal, que el paradigma ha pasado a ser de positivista a un nuevo paradigma de ciencia abierta. Esto se empieza a hablar desde inicios de los años 2000, la apertura de la ciencia. Yo creo que todos ustedes conocen las 3 Bs, que son las declaraciones de Budapest, Berlín y Bethesda, y se empieza a hablar de una verdadera democratización de la ciencia, ciencia ciudadana, bienes comunes, la ciencia para la sociedad, pero todo se ve como de una manera teórica, no se sabe realmente cómo traducir todas estas propuestas de que la ciencia realmente llegue a la sociedad y que responda a las necesidades sociales. Se habla entonces de apertura y de, a través de la ciencia, dar oportunidades de mejora, pero en ese momento todo es plantear una necesidad y plantear un nuevo paradigma. Y entonces, desde inicios del año 2000, como vemos con estas declaraciones, se empiezan a buscar formas de trabajo bajo este nuevo paradigma, esta forma de ver la ciencia ya como propiedad de la sociedad, ya no propiedad de estas grandes esferas que mantienen el poder sobre toda la información, porque bien sabemos que la información es poder. Entonces se necesita ver cómo la sociedad, y aquí hay como muchas discusiones, porque idealmente poner las cuestiones de resultados de investigación disponibles para todos suena muy bonito, pero luego nos vamos con temas de conectividad, de qué tanto hay alfabetización, qué tanto la gente sabe leer literatura científica especializada, qué tanto los investigadores saben escribir para todo tipo de auditorios, y entonces nos metemos a muchos otros debates que son importantes en este sentido. Adelante, por favor. Entonces, vemos que si bien las declaraciones vienen desde los inicios, desde el 2000, 2002, 2003, hay experiencias de apertura previas, o sea, la necesidad entre la comunidad académica ya era latente y se estaban buscando opciones para hacerlo. Está la propuesta como de preprints de Archive de 1992, el piloto de Cierro Brasil fue en el 97, o la propuesta de OAI, del Open Archives Initiative, en 1999, Creative Commons en 2001,
DOAG en 2003, y así nos podríamos ir mapeando por el mundo las propuestas, como pueden ver desde antes. O sea, empiezan a salir las declaraciones porque ya hay una necesidad, ya hay propuestas a nivel ya universal, a nivel internacional, para empezar a abrir la ciencia y para que esta ciencia esté disponible de manera más amplia. Adelante, por favor. Entonces, si bien estas propuestas empezaron a lograr la apertura de algunos resultados de investigación, la propuesta de ciencia abierta la empezamos a ver alrededor del año 2012-2013. La primera propuesta la dan algunos autores, que era esta que se ve en la esquina superior izquierda, que era la ciencia abierta como sostenida en 4 pilares, que eran datos, código, literatura y revisión abierta. Después, la Unión Europea fue la que empezó a dar opciones, empezó a hacer su nube de ciencia abierta y empezó a legislar en ese sentido y a buscar que los países miembros legislaran en ese sentido, y nos da algunas opciones de ciencia abierta, que es la que está abajo, de cómo se debería de hacer. Ya estos empiezan a hacer lineamientos de trabajo. Ya no es hablar de la apertura de la ciencia como algo teórico, sino empezar a decir, yo voy a abrir la ciencia a partir de abrir los datos, los códigos, los papers y la revisión. Luego la Unión Europea empieza a hacer un ecosistema más amplio, y por último la UNESCO da una propuesta en el 2019 para hacer una sugerencia de cómo se debe manejar la ciencia abierta, y nos dice que lo manejaría con estos 12 elementos que retoman los mismos de la iniciativa de la ciencia abierta, varios de la Unión Europea, y apenas en mayo, en este mayo, como alrededor del 21-22 de mayo, se aprueba esta propuesta de la UNESCO para manejar la ciencia abierta. Pero más allá de todo esto de los organismos internacionales y todo, tenemos que ver qué está pasando en el mundo. O sea, ya la UNESCO nos dice que ellos nos dan una propuesta de cómo hacerlo, la Unión Europea les está dando recomendaciones y nos están queriendo bajar a todos los países esas maneras de trabajar. Adelante, por favor. Este es el flujo que propone la UNESCO en ese mismo documento de recomendación de ciencia abierta para hacer ciencia. Entonces, si se fijan, nos da como la idea de, en el sentido de las manecillas del reloj, cómo se debe trabajar la ciencia, y lo que es un cambio muy drástico con respecto a cómo se venía viendo es que también, por ejemplo, ciencias sociales y humanidades quieren que se manejen de la misma manera en que se manejan las ciencias básicas, en un formato de IMRD. En la que sigue, por favor. Entonces, con todas estas sugerencias de trabajo y todo esto que los grandes organismos internacionales están proponiendo, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo estamos viendo que se están firmando acuerdos transformadores o transformativos con grandes editoriales, que realmente fue algo que siempre se tuvo miedo de que las grandes editoriales tomaran a la ciencia abierta como un discurso que los ayudara a seguir manteniendo estas cuestiones económicas. Y entonces uno ve que tanto países como grandes universidades están firmando acuerdos con estas editoriales para que les cobren menos a sus autores o para que publiquen tal cantidad de artículos en las revistas que ellos editan. Y entonces se está trabajando por medio de rutas de acceso a los documentos. Está la ruta verde, la dorada y la híbrida, está la bronce y la diamante, que de hecho fue propuesta desde México, que no sé si ustedes han escuchado que el diamante es realmente el acceso total al documento sin cobrarle ni al autor, ni al lector, ni nada, y son generalmente publicaciones auspiciadas por instituciones universitarias, instituciones de investigación, universidades. Y entonces no solo está pasando esto, sino que los gobiernos están publicando mandatos nacionales de ciencia abierta y se están haciendo políticas universitarias. Ahorita, por ejemplo, desde hace años estamos buscando en las universidades publicar lineamientos de ciencia abierta con los cuales trabajar. Y creo que en todos los países hay ejemplos de eso. Yo he visto varias presentaciones sobre Perú, Argentina, Chile, y vemos que se empieza a caminar y que se empieza a legislar en ese sentido, y que las propias universidades, y que por ejemplo los sistemas de ciencia y tecnología, los que miden la producción de los investigadores, empiezan cada vez a pedir más acciones de ciencia abierta o encaminadas a la apertura de la ciencia. Y quiero contarles que en México lo que pasó en cuanto a cuestiones
del Estado, cuestiones que vengan dictadas. Se hicieron los lineamientos de ciencia abierta en el 2017, pero en cuanto a cuestiones que emanan desde la comunidad científica está la propuesta de Amelica, que fue la que propuso la ruta diamante de acceso a los documentos, y actualmente tenemos una propuesta de DEPIX, que es un sistema de evaluación de sistemas de información que viene ofrecido desde México, que más al ratito les voy a hablar un poco más adelante sobre esto. Adelante, por favor. Entonces, lo que se está buscando en el mundo es la apertura de la ciencia, mayor visibilidad a los esfuerzos científicos de investigación y que también haya una revisión, que se permita mayor revisión y que con esto se cree ciencia. Hay una cosa que es importante como uno de los pilares de la ciencia abierta, que busca que la ciencia no replique los mismos esfuerzos una y otra vez, sino que se parta ya de un saber común y que esto pueda ser compartido, que sepamos en el área específica donde nos desenvolvemos, hacer un mapeo de literatura y saber hasta dónde hemos llegado para de ahí partir. Y en medida que haya más material disponible, sabes que estás agarrando la mayor cantidad de documentos sobre el tema. Entonces, en esta necesidad de visibilidad y de revisar, una de las herramientas más importantes, y creo que es la principal herramienta de la ciencia abierta, han sido los repositorios institucionales o los repositorios en general, el uso de repositorios de datos, de recursos educativos abiertos, de literatura, que permiten dar esta apertura y que ahora tienen la necesidad de capacitar a la sociedad para que pueda ingresar. Yo les cuento como un detalle, cuando nosotros empezamos con el repositorio en el año 2015, no teníamos una base de datos de entrada en la Universidad Autónoma de Zacatecas que poner en el repositorio, pero además sabíamos que podía convertirse en un elefante blanco, en un muy buen proyecto, una plataforma muy bien hecha, muy conectada con el repositorio nacional, pero que realmente no tuviera gente que la consultara. Entonces decidimos, por iniciativa propia, comenzar a capacitar a los estudiantes de la universidad a que ya no buscaran en el rincón del vago, en estas cosas, o ya no utilizaran solo Google como única herramienta de búsqueda para las tareas, sino que se acercaran a los repositorios, y nos dio muy buen resultado, y realmente se ha convertido en un elemento de búsqueda para los estudiantes, y eso nos ha permitido que el repositorio siempre esté en los primeros lugares de consultas a nivel nacional. Hay un fenómeno muy interesante que sucedía al mismo tiempo. El CONACYT en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, emitió la primera convocatoria para hacer repositorios institucionales en el año 2015, ya en diciembre. De hecho, cerró en febrero del 2016. Y para ese mismo año 2016 salió la noticia de que el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, había plagiado su tesis de licenciatura, había sido un plagio, y eso empezó a crear como la gente empezó a preguntarse qué estaba pasando con el tema y por qué plagiaban y dónde se podían encontrar los documentos, y eso dio pie a que la gente viera con buenos ojos los repositorios y que los estuviera utilizando. Yo no sé si fue algo planeado, si era nada más para golpear al presidente o que empezaran a ver. Creo que este escándalo de Enrique Peña Nieto nos hizo ganar visibilidad a los repositorios, porque la gente volteó a ver toda esta producción científica al preguntarse sobre lo que había hecho el presidente de México. La que sigue, por favor. Entonces, hace unos meses nos estábamos preguntando qué está pasando en México con la ciencia abierta. Y no qué está pasando actualmente nada más, sino desde dónde venimos. Y entonces hicimos una investigación donde encontramos que hay 3 periodos de avance de la ciencia abierta en México. El primer periodo le llamamos prelegislación, porque este periodo no lo incitó nadie nos dio una política, nadie empezó a presionar para que esto sucediera, sino que los mismos colectivos de científicos y académicos empezaron a ver la necesidad de abrir la investigación. Y entonces, si se fijan, a la par de iniciativas como Archive, que estaba sucediendo en Europa, en México se estaba proponiendo la TINDEX, propuesto por la doctora Ana María Cheto, que es una de las investigadoras más prominentes del país en el área de física. En el año 2002 se hizo la propuesta de una plataforma que condensara revistas para que se diera visibilidad a las revistas de la región, con Redalic, de la Universidad Autónoma del Estado de México. En el 2004 México se adhirió a la propuesta de Cielo Brasil y se hizo Cielo México. En el 2006 se hizo un festival de software libre. En el 2011 se lanzó la propuesta de la red
Mexicana de Repositorios Institucionales, y aquí solo por mencionar algunos, hay otras tantas experiencias previas a la legislación mexicana en materia de apertura de la ciencia. Después, en el año 2013 se hace la presentación de la propuesta de adiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología por una diputada del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y esta es aprobada en mayo del 2014, y lo que dice en resumidas cuentas es que lo hecho con recursos públicos tiene que estar abierto al público. Entonces, en el 2014 se dice que entonces, ¿cómo lo vamos a abrir al público? No solo se legisla desde la cuestión como utópica, sino que se dice, esta apertura se va a hacer por medio de un repositorio nacional, y el repositorio nacional lo va a albergar CONACYT, y CONACYT va a lanzar convocatorias para que se hagan repositorios institucionales. Entonces es así como a partir de este mandato se promulga que debe haber un repositorio nacional, y se lanza en el año 2016. El repositorio nacional es hecho con apoyo de un centro CONACYT, y entonces se dan apoyos a diferentes universidades. Creo que en la primera convocatoria fueron 27 universidades para que hicieran su repositorio institucional y pudieran alimentar el repositorio nacional. Los centros CONACYT no tuvieron el apoyo en dinero, sino que se les dieron las herramientas para poder recuperar todo lo que tenían. Y así empieza a trabajar el repositorio nacional. Los metadatos finales y todo estuvieron hasta junio del año 2017, los que estuvimos en la primera convocatoria batallamos mucho en ese sentido, pero para el mismo año 2017, entre junio y julio, salen los lineamientos de ciencia abierta, y también sale como la cuestión legal de la ciencia abierta que respalda todo esto desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y entonces, si se fijan, no necesitamos que el gobierno viniera a decirnos que necesitábamos abrirnos. México ya tenía amplia experiencia desde el 97 hasta el 2014, creo que hay bastantes años, y si bien sí, o sea, todas las instituciones empezamos a ver que ya era una obligación y que teníamos la necesidad de tener nuestros repositorios, también teníamos el respaldo de todas estas propuestas que ya eran muy aceptadas y que habían logrado ya institucionalizarse como propuestas muy serias de apertura de la ciencia. Pero entonces también, después de todos estos lineamientos y de la Ley de Ciencia y Tecnología, tenemos propuestas muy interesantes desde México. Tenemos la Cátedra UNESCO ICDE de Movimiento Educativo Abierto, que está en el Tecnológico de Monterrey. La propuesta de Amelica de hecho viene de Redalic. Son las mismas personas que trabajan en Redalic que hacen esta propuesta de Amelica, que es una propuesta que ya no solo ve a la región latinoamericana, sino que se abre a cualquier región del mundo que quiera poner sus revistas en acceso abierto. Y de hecho Redalic, ya a partir del periodo de legislación, empieza a hacer propuestas de indexación de revistas también. Ya no se trataba solo de ser un directorio de revistas latinoamericanas, sino de garantizar la calidad de las mismas y que los procesos fueran serios para que la gente pudiera tener otro tipo de respaldo, y que ya no solo dependieran de las bases de datos del Sevier y de Thomson Reuters, Scopus y Web of Science, sino que hubiera alternativas mexicanas y latinoamericanas para mostrar cuál era el impacto de la ciencia en la región. Entonces, Amelica ya no solo condensa la producción de México, sino que ya empieza a tener también acuerdos con otros países, varios europeos, de Asia. Si ustedes entran pueden ver el mapa que cada vez se llena más. Hay otro proyecto que se llama EduTrade, que es promovido desde como la Federación de Universidades de México y desde el grupo de trabajo del CUDI, que es buscar opciones de apertura no solo ya para la investigación, sino que estas impacten en la educación superior. En ese mismo sentido, la Universidad Abierta y a Distancia de México tiene el proyecto ADES, que es el proyecto de archivos de acceso abierto para la educación superior. Y por último les comento que tenemos nosotros la propuesta, soy miembro fundador de la Red de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales. Nosotros vimos la necesidad de unirnos en esta red porque cuando lanzaron la convocatoria de repositorios institucionales en México, nos lanzaron así. Y la verdad es que tenemos desarrollos muy heterogéneos en el país. Unos buscamos contratar una empresa, otros buscamos capacitar al equipo, otros buscamos opciones, por ejemplo, en el Public Knowledge Project, pero entonces a mucha gente nos costó muchos años llegar a los resultados para tener un repositorio interoperable que fuera
cosechado por el Repositorio Nacional, que estuviera en DOAR, en ROAR, y otros lo lograron muy rápido porque contrataron a la empresa, al centro CONACYT que hizo el Repositorio Nacional, y nos dimos cuenta que en una reunión que tuvimos de responsables de repositorios, que fue en el Tecnológico de Monterrey en el año 2018, que teníamos mucho que compartir, no solo experiencias de éxito, sobre todo experiencias de fracaso, para apoyar a la gente que estuviera iniciando en el desarrollo de sus repositorios y decirle, ¿sabes qué? No vayas a cometer este error que a mí me costó un año, o no vayas a cometer este otro que me hizo cambiar absolutamente todos los elementos que tenía. Yo recuerdo que cuando CONACYT estuvo cambiando los metadatos de su repositorio nacional, hubo metadato que tuvimos que cambiar totalmente y documento por documento que teníamos cargado, que eran alrededor de 400, tuvimos que cambiarlo manualmente y los dedos se nos empezaron a engarrotar del trabajo que representó cambiar todo. Entonces queríamos dar opciones de tener este grupo ya de trabajo que pudiera estar ayudando a los que iban avanzados, que apoyaran a los que iban empezando, o si tenía soluciones nuevas, o hacer proyectos incluso juntos. Entonces, lo que yo les quiero mostrar en esta imagen es que México tiene un desarrollo importante en cuanto a ciencia abierta, que si bien no necesitábamos de la ley de ciencia y tecnología, también, de la ley de ciencia y tecnología de las adiciones en el 2014, ya había opciones, pero también se están dando muchas más, y de hecho mapearlas es bien difícil porque realmente la ciencia abierta ya está en todos lados, hay propuestas ya en todos sentidos, híbridas, desde una visión, desde otra, desde la comunicación pública de la ciencia. Entonces, en la siguiente diapositiva, yo les muestro, en el mapeo que hicimos, vimos que tenemos trabajo mayormente desde los repositorios, que hay trabajo de compilar datos, literatura, recursos educativos abiertos, pero que es necesario aún trabajar con los metadatos, con los marcajes, con la visibilidad y con la accesibilidad. Y en este sentido, ¿cómo estamos en México? En la siguiente diapositiva les voy a mostrar. Tenemos 10 propuestas previas a la legislación, 10 propuestas de apertura de la ciencia, 6 propuestas que vienen con la legislación y 7 propuestas post legislación. Este mapeo que realizamos no pretende ser un mapeo totalmente abarcador, pero sí tenemos la suerte de que en él tuvimos a las personas que han estado trabajando en este tema desde que inició en México, y entonces creemos que es más o menos fiel a la realidad. Sabemos que puede haber una o dos, y de hecho con mucho gusto, si ustedes conocen alguna, creo que sería muy enriquecedor agregarla a esta información que tenemos compilada, pero lo que queremos mostrar es que México tiene más de 20 propuestas de acceso abierto para la ciencia, y que entre todas ellas podemos también promover un ecosistema mexicano o latinoamericano de acceso a la ciencia, porque hay un tema que me gusta mucho. La misma doctora Ana María Cheto, que les digo que es la que propuso la TIMDEX junto con otro grupo de investigadores, dice, es que nos quieren venir a hablar de ciencia abierta cuando en la región latinoamericana siempre hemos trabajado con ciencia abierta. Universidades como la de la que yo vengo, incluso universidades que parece que tienen mucho dinero, no tenemos los recursos para hacer un acuerdo transformador, por ejemplo, con el CEBIE, o ni siquiera se nos habían acercado, no nos volteaban a ver como una opción. Y entonces la realidad es que siempre la producción, por ejemplo, de revistas en nuestra universidad es muy vasta. Cuando hicimos un mapeo para el trabajo de la plataforma de revistas, nos dimos cuenta que teníamos más de 20 revistas y que cada una trabajaba como podía y que necesitábamos empujarlas. Y de hecho fue el mismo diagnóstico que hizo Redalic a nivel nacional y que hizo CONACYT en su momento. Hubo un proyecto de la UNAM para apoyar a las revistas a que trabajaran todas bajo el sistema del Open Journal System, para darles esta homogeneidad y para apoyarlas a que sus procesos fueran mucho más serios. Y entonces vemos que en México hay un buen número de propuestas que ya son aceptadas, que son utilizadas de manera generalizada y que cada vez impactan no solo en México o en la región latinoamericana, sino que están extendiendo las fronteras. Y algo que venimos platicando desde hace años es la importancia de que México incida también en estas propuestas. La doctora Ana María Cheto sí estuvo en UNESCO para hablar de la propuesta, pero también vemos que hay muchas experiencias. Por ejemplo, el proyecto de Amelica también ya viene apoyado desde estos grandes organismos internacionales, se les ha dado mucha visibilidad, hacen premios, están ya
en los diferentes eventos internacionales, y por eso creíamos que era importante hacer este mapeo de que no solo se quedara en las propuestas prelegislación, sino que se vieran todos estos esfuerzos actuales y que son de largo aliento, de largo alcance también, que son propuestas muy serias que se vienen trabajando desde hace años para la apertura de la ciencia. La que sigue, por favor. Entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, ya tenemos estas casi 25 propuestas de apertura de la ciencia, propuestas que se comparten con la región y con el mundo, propuestas que han permitido que la ciencia en México tenga mayor visibilidad, pero necesitamos que crezca el número de trabajos y que crezca también la visibilidad de la ciencia abierta, que los investigadores sepan que la apertura de la ciencia tiene más elementos que ponerlos en un repositorio, que poner sus datos o sus documentos en un repositorio, sino tiene que ver desde la forma de producción de la ciencia, buscar mayor colaboración entre todos los que trabajamos en estos temas, que las propuestas sean integrales y que vengan a apoyar a todo el país y toda la región, y con esto promover esta innovación regional. De ahí que esta propuesta de la Red de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales nace apenas el año pasado, en el 2020, y la siguiente diapositiva, por favor. Y la idea es que bajo el cobijo de esta red o bajo la idea de esta red, nosotros nos juntamos como un grupo de profesionistas con intereses comunes. La idea era compartir experiencias, que ya no se repitan los errores una y otra vez, porque eso requiere el gasto de recursos financieros y humanos, que se estaban desperdiciando de forma generalizada. Entonces dijimos, si todos vamos hacia lo mismo, vamos trabajando juntos y vamos compartiendo las propuestas de mejora, las propuestas de proyectos de trabajo que tiene cada uno. Y entonces se hicieron grupos de trabajo. La propuesta es trabajar bajo un sistema de comunicación integral. Es una plataforma tipo Facebook para que podamos ahí estar preguntando cosas y estar compartiendo con gente que esté interesada en estos temas de ciencia abierta y repositorios institucionales. Y aquí entra también esta propuesta del DEPIX, de la evaluación de sistemas de información científica y académica, que se desarrolló por parte de un buen grupo de estos miembros de CAIRI, y me encantaría que ustedes la pudieran revisar, todos los que tienen revistas académicas o que están trabajando con repositorios. Es un sistema de evaluación de sus sistemas de información que les da como una guía de cómo va su sistema y hacia dónde podría mejorar. O sea, para lograr hacer ese sistema hubo un amplio trabajo de mapear las necesidades de lo que son estos sistemas, y entonces ustedes pueden hacer su autoconsulta de cómo están sus sistemas y más o menos evaluar e ir mejorando. Hay propuestas de que también se hagan por revisiones por pares, y en eso estamos trabajando para el futuro, pero la idea en general de esta red es que nos podamos apoyar entre los miembros y que haya propuestas nacionales de mejora, pero también regionales. El año pasado, en noviembre, tuvimos nuestro primer congreso de ciencia abierta y repositorios institucionales, y nos dimos cuenta de la enorme necesidad en la región también de empezar a colaborar ya de manera más amplia, de empezar a compartir resultados y propuestas de acción y de innovación. Y nos dimos cuenta de que desde Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Panamá, están buscando colaborar también con nosotros. Entonces, lo que nació como algo nacional, que fue en el TEC de Monterrey, no fue en el 2019 o a inicios del 2020, se puede extender a nivel latinoamericano. Y creo que presentarles esta propuesta es muy pertinente en este momento. Me gustaría aprovechar para hacerles la invitación para colaborar en la red CAIRI, que tenemos nuestra página, que es cairi.org, que la realidad es que lo que queremos es consolidar un grupo de profesionistas interesados en la apertura de la ciencia para promover mejoras consistentes y continuas para trabajar bajo este nuevo paradigma. Porque es cierto que ya a nivel internacional ya nos están diciendo se debe de hacer así y así, pero hay que tomar en cuenta que nuestros contextos son diferentes, que venimos desde otra historia, que realmente a nosotros esta propuesta de apertura de la ciencia no nos agarró con esta idea tan interna de publicar en editoriales, en grandes editoriales. No estábamos acostumbrados a pagar a PCs de cientos de dólares o de miles de dólares, o aunque quisiéramos estar acostumbrados, no teníamos los recursos, no se nos apoyaba desde las universidades. Entonces la respuesta aquí ha sido muy diferente, y creo que la alternativa aquí también ha respondido de manera diferente, porque si bien en Europa estamos viendo acuerdos transformadores sin ton y son,
En México no es una común y yo creo que eso pasa también en otros de los países de donde nos están viendo ustedes. Yo creo que en Venezuela sí pasa, o sea que estamos buscando opciones de apertura desde la propia, desde el propio país y desde las propias universidades, las instituciones, porque nunca hemos estado adaptados a esta propuesta de abrirnos desde las grandes editoriales y que ahora sean los investigadores los que paguen para publicar. Aunque si bien yo tengo que reconocer que en México por ejemplo, el SNI se sigue midiendo bajo estos, el Sistema Nacional de Investigadores se sigue midiendo bajo estos estándares. Entonces, la idea es también promover otro tipo de propuestas, que si bien existe en el JCR, existe el factor de impacto, el índice H, existen también estas propuestas que nos dan validez y nos dan como un sello de calidad como esa Melica, no, por ejemplo, si empezamos a utilizar el DEPIX de manera más abierta, que lo empecemos a utilizar a mayor escala, se puede convertir en una medición muy fiel de lo que se está desarrollando en la región. Entonces, yo quiero aprovechar para hacerles esta invitación para colaborar en la red. Si bien es un tema que apenas les pueda interesar, con mucho gusto nosotros estamos ahí. Nosotros somos un grupo ya que cada vez se va abriendo más y que se está nutriendo y que nuestra idea es simplemente colaborar y compartir la información que hemos adquirido hasta ahorita, porque para algunos, tengo que confesarlo, ha sido un camino un poco tortuoso, esto de trabajar en la ciencia abierta y ver los metadatos y hasta dónde sí, hasta dónde no, y ver las necesidades de los investigadores. Creo que podemos aprovechar las experiencias del vecino para empezar a mejorar de una manera más homogénea. La que sigue, por favor. Entonces, yo en todos los trabajos, es algo que los invito a hacer, ponemos esta licencia de uso. Si se fijan, la plantilla que estamos utilizando, que estoy utilizando para esta presentación, es la plantilla de la red Kairi, que utilizamos todos los miembros de la red. Y los invito a que se sumen a esta red, que participen, que se acerquen, si quien tiene la idea de hacer una revista o de medir su revista, a ver qué pueden mejorar, cómo va en el momento, un repositorio, o si quieren saber cómo poner su producción, con mucho gusto se pueden acercar a nosotros, que la idea, les digo, es fomentar esta colaboración entre toda la región para que podamos sacar opciones, no solo de apertura y de innovación, sino de mejora de la vida de las personas. Invitar a que los investigadores, en medida que vayan abriendo sus esfuerzos, también vayan viendo las necesidades y no trabajen desde este productivismo o curriculismo mágico que te hace producir por producir para tener más papers, para estar en un nivel más alto, para tener un currículum más choncho que el de al lado, sino realmente que veamos que debemos responder a esta necesidad de impactar a la sociedad, de responder a las necesidades que tenemos en el contexto y no nada más a tendencias que parecen muy globales o que están de moda en las diferentes áreas de la ciencia. Les agradezco mucho y para cualquier duda o pregunta, aquí quedo. Agradecemos la participación de la doctora Montserrat y vamos a pasar entonces a leer las intervenciones, las participaciones que ustedes han tenido a bien hacer. Nos dice Fabiola Ortuzar, excelente disertación. Tener una cátedra UNESCO es un buen apoyo de aval en cuanto al financiamiento, es un compromiso, nos dice, felicitaciones, ¿no? Por otra parte, nos había hecho una pregunta, dice que en un breve proceso de cómo ustedes están resolviendo esos aspectos de ciencia abierta, ella nos pregunta, Fabiola Ortuzar, ¿cuál es la relación del CONICYT con los investigadores? Nos pregunta sobre la postura de la función social que debieran tener estas investigaciones, ¿no? Por otra parte, nos señala el profesor Omar Ovalles, ¿cuál es el régimen de transferencia de conocimientos y tecnologías para las maquilas de la frontera norte de México cómo cambio con el nuevo tratado y cómo cambió con el nuevo tratado de libre comercio? Por su parte, Francis González nos dice, excelente disertación, nos dice que la experiencia en la Universidad Yacambú, de naturaleza privada, también está haciendo una reconfiguración de su revista para darle más visibilidad con base a la ciencia abierta. Por eso concuerdo que nuestra región cree en este postulado y ha trabajado en ello. Entonces ella se pregunta, ¿es una red solo mexicana o piensan incorporar a otros países?
nos comenta el doctor Gregorio Morales, nos dice, ¿cómo puede ser parte de la red CAIRI? Nos pregunta. Asimismo, Sara Rodríguez dice, envíanos tus datos, nos coloca la dirección de CAIRI para tomar parte de la red como complemento a la pregunta del doctor Gregorio Morales. Y nos dice Magali Briceño, muy interesante su presentación, cómo pudiéramos entonces participar, bueno, de nuevo en la red CAIRI. Nos dice que muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a darle de nuevo la palabra a la doctora Montserrat para que entonces dé respuesta a estas inquietudes y comentarios que ha tenido a bien hacer, digamos, el foro que tenemos durante la mañana de hoy. Adelante, profesora. Muchísimas gracias, doctora, y muchas gracias por todos sus comentarios y preguntas. La maestra Sara, que es miembro fundador de la red CAIRI, ya nos está apoyando a poner ahí los datos de contacto, que les digo que ella fue la que nos juntó a los responsables de repositorios institucionales en México. Y respondiendo a la pregunta de si era solo mexicana, les comentaba que al inicio partió así, creyendo que en México lo necesitábamos, pero nos dimos cuenta que era una necesidad de la región. Pues si bien UNESCO nos da su muy bonita recomendación a muchos colores y todo, cuando ya la analizamos realmente no nos adecuamos a ella. Es una necesidad, nos contaban también de una universidad ahorita que ellos están replanteando, por ejemplo, su revista para estas cuestiones de apertura. Nuestras revistas tienen que responder a otras realidades y otras necesidades, no tienen los recursos que tienen otras. Yo, por ejemplo, cuando participé esos 10 años como coordinador de una revista, sí nos propusieron de varias editoriales que ellos nos podían editar las revistas. Incluso tengo que decirlo porque es algo que se conoce, te proponen también que en los indicadores, en el JCR vas a estar en niveles más altos si ellas te lo editan, pero no teníamos los recursos para hacerlo. Y es algo que desespera, ¿no? Y luego en CONACYT te exigen que estés en JCR, pero las revistas es difícil que estén en JCR porque privilegian las que publican estos grandes consorcios editoriales. Y entonces parece un juego del huevo o la gallina, que fue primero, me estás pidiendo una cosa, pero no me ayudas a lograr esa cosa. Eso me lleva a la pregunta de cuál es la relación del CONACYT con los investigadores. La propuesta de ciencia abierta del año 2016, o más bien de lineamientos de ciencia abierta del 17, o de la ley de ciencia y tecnología del 14, fueron hechos en la administración pasada. En el 2018 tuvimos un cambio de gobierno, y si bien los lineamientos de ciencia abierta del 2017 llevaban 6 ejes, de esos 6 ejes, el único que continúa trabajando de manera regular es el Repositorio Nacional. Los demás están en stand-by y el gobierno mexicano está analizando la propuesta anterior y está promoviendo lanzar una nueva propuesta, y lo que vemos muy interesante es que sí se ha acercado a algunos de nosotros. Por ejemplo, el CONACYT me buscó en su momento para que yo fuera asesora de esta nueva propuesta de ciencia abierta, y está viendo quiénes estamos trabajando en el país en ese sentido para buscar retomar todas estas propuestas de acción en el país. Eso me da mucho gusto, y yo siempre soy muy positiva, trato de ver que es algo bueno para México, que CONACYT se esté acercando, porque, por ejemplo, los 6 ejes que se dieron, ya la mayoría no sigue funcionando, pero ellos están apoyando a su manera a estos nuevos que les presenté, que son lineamientos o propuestas de trabajo post legislación. Y sobre lo de la transferencia de conocimiento de las maquilas en la frontera norte, tengo que decirles que la verdad no estoy muy familiarizada con el tema, pero lo que sí sé es que en el Colegio de la Frontera Norte, hay muchos trabajos de investigación que analizan esta relación de transferencia de conocimiento, y ellos tienen ahí su repositorio, y creo que por ahí podrían buscar literatura al respecto. No sé si hay alguna otra pregunta, doctora, creo que ya no se ve por ahí. Estoy viendo un comentario que nos hace Edgar Gutiérrez, nos envía saludos, pero no veo que haya hasta ahora otra intervención, otra pregunta. Entonces, en ese sentido, bueno, nos dice Magali Briceño que es muy interesante su presentación. Le agradecemos la disertación que hemos tenido durante la mañana de hoy,
muy interesante ver entonces cuáles son las experiencias que desde México, desde el punto de vista histórico y en lo actual, ustedes han venido, digamos, avanzando en lo que tiene ciencia abierta, que tiene que ver con ciencia abierta. Esperamos poder seguir profundizando justamente sobre estas y otras experiencias en este nuestro ciclo de ciencia abierta, y queremos entonces finalizar con recordando que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Asimismo, queremos decir que esta ponencia está siendo grabada y que posteriormente la estaremos subiendo a la plataforma YouTube del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, finalizamos entonces esta jornada, recordando que pueden acompañarnos el próximo miércoles 16 de junio, donde continuaremos con el ciclo de videoconferencias referidas, digamos, a ciencia abierta. Entonces, profesora, muchísimas gracias por su participación. La vuelven entonces a felicitar desde aquí. Y bueno, agradecida, profesora Montserrat, por responder con sus comentarios, y entonces estamos atentos. La invitamos también a que participe con nosotros en este y los otros ciclos que vienen pues, más adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, doctora, y pues por aquí nos vemos en los próximos ciclos. Así es. Gracias.